Esta mañana, hoy presentamos el tema la economía en el reino de Dios. ¿Y por qué presentamos esto hoy? ¿Por qué presentamos la economía en el reino de Dios? Porque si nosotros somos del reino, porque si hay una organización, porque si hay reyes, si hay sacerdotes, hay embajadores, el reino necesita que estemos conjuntamente con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo el reino. Y en el reino también hay principios que se manejan en la economía normal, en la economía del país. Pero no es una economía del país donde los comerciantes los que buscan es la máxima ganancia, el máximo rendimiento. Buscan hacerse ricos, hacerse poderosos. La economía del reino tiene mucho de esto, pero con cierta dedicación a seguir sosteniendo y a seguir predicando el reino de Dios. En el reino, o más dicho, en el gobierno de Guatemala, para mantenerse trabajando, ¿qué es lo que hacen con nosotros? Que nosotros somos guatemaltecos. Bueno, para trabajar en el país lo que hacen es poner impuestos. Y en el reino de Dios no hay impuesto. Todo es voluntad. Por eso es que nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser volcado. Hay tres principios que yo quiero resaltar. Primero, el creer. Todos hemos creído en Cristo. Segundo, confesar. La gran mayoría de aquí hemos confesado que Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Y la tercera es actuar. Pero buena parte de los cristianos hoy en día se quedan en creer, confesar, pero no actúan. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos habla hoy en día, que para que el reino crezca, que para que el reino bendiga, para que el reino beneficie, para que el reino se mueva como quiera Jesús, nosotros, su pueblo, debemos de actuar. Y en esto espero que Dios ya nos habló por medio de la palabra del Espíritu Santo, que Dios nos dé una mentalidad para cambiar. Pero podemos definir lo que es la economía en el reino de Dios. Es difícil manejar la economía del reino de Dios sin dinero. Pero en el reino de Dios la tendencia es a que podamos nosotros beneficiarnos de las promesas de Dios y hacerlas nuestras. Y con lo nuestro también que el reino de Dios crezca. El dinero, miren, yo le preguntaba a uno de mis hijos, para vos, ¿qué significa el dinero? Y eso hace años, ¿va? Mira, papá me dijo, el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Y hoy digo, cierto, no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Y para que el dinero nos ayude, tiene que haber encima de nosotros la bendición de Dios. Y para que venga la bendición de Dios, debemos de creer, confesar y actuar. Por eso digo yo, ¿cuántos más podemos ser más bendecidos con la palabra de Dios? Todos podemos ser bendecidos, porque Dios está con nosotros. Entonces, es difícil imaginar el vivir sin el dinero y todo con lo que tenga que ver con ello. Pero la pregunta es, ¿todo lo que haces, lo haces por dinero?
¿Quién es tu Dios o nuestro Dios? ¿Eres esclavo del dinero? ¿No puedes vivir sin eso? Si no hay dinero, no soy nada. Eso no lo puedo decir. Porque si no hay dinero, nosotros lo tenemos todo del reino de Dios. Y su justicia. Por eso Dios dice, arrepiéntanse, confiesen sus pecados para que todo les vaya bien. Dios es claro en sus expresiones. Dios hace llover para aquel que no cree también, porque llueve para todos. Dios sale con el sol para todos, pero a algunos se les da sombra. Dios entonces está vivo y está creyendo que su pueblo está haciendo lo que Él quiere. Eres esclavo del dinero, o el dinero solo es una herramienta o un medio para cumplir tu propósito en el reino. Dice, y todas las preguntas las hacía porque dice la misma palabra, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Yo recibo de Dios, pero mi dinero, este es mi dinero. Dios no tiene nada que ver con esto. Estamos equivocados si así pensamos, porque Dios es el proveedor. El propósito entonces del mensaje de hoy, ¿qué significa el dinero en el reino de Dios? ¿Cómo adquirir riqueza y prosperidad? O sea, ¿para qué sirve el dinero en un reino en donde nosotros estamos? ¿Cómo adquirir riqueza y prosperidad? ¿Cómo adquirir nosotros riqueza y prosperidad? Es cierto que la misma Biblia dice que a los pobres siempre los tenemos. Pero el principio más evidente de cuando Dios dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo hago va a ser prosperado y que tenga salud. Dios entonces me da los bienes, me da la salud, pero pone una condición, así como prospera tu alma. ¿Y sabe cuándo comenzó a prosperar mi alma? Cuando yo reconocí que estaba fuera del campo de Dios. Cuando yo me arrepentí y cuando yo declaré que Jesucristo era el Señor de mi vida, entonces mi mente cambió. Y desde aquel día a esta fecha, Dios no me ha dejado desamparado. A donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, confiéselo usted, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Porque ese es nuestro Dios todopoderoso. Está en nosotros, en los corazones. Ahora, en el reino de Dios, Dios también nos manda cómo administrar el dinero. Porque no es necesario solamente tener mucho dinero y de repente usted dice, ¿qué hago con tanto dinero? No, Dios quiere que lo use de una manera muy especial en el reino. Hay diferentes formas que le agradan a Dios. Por eso la economía del reino de Dios es un concepto que se refiere a la manera en que Dios administra sus recursos y bendiciones. Cómo Dios quiere que usemos el dinero y cuáles son las bendiciones que nos dan. ¿Usted quiere recibir bendiciones, mi hermano? Levante sus manos. Vamos a ver cuántos que... Si no la levanta... Todos, ¿verdad? Todos. Démosles un aplauso a nuestro Dios porque Él nos quiere bendecir.
Él nos quiere bendecir. No se trata de dinero o sistemas financieros, sino de la distribución de su gracia, amor y propósito para la humanidad. Dios tiene propósitos especiales. El término proviene del griego oikonomía, que significa administración de un hogar, y se usa para describir el plan divino de salvación y provisión. De tal manera que la economía de Dios, hay tres actores: Dios, yo y el dinero. Ahora, cuando yo digo yo, me estoy refiriendo a usted. ¿Usted está de acuerdo en que la economía de Dios está Dios y en su vida usted administra y el dinero Dios lo da? Esos tres aspectos son importantes para manejar la economía de Dios. ¿Cómo estamos? Como en el rojo. ¿Estamos bien? Gracias. La economía del reino de Dios se basa en principios espirituales que reflejan la justicia. Esa es la economía. Dios, que se refleje la justicia, la generosidad y la administración sabia de los recursos. Mayordomía. Dios nos confía recursos para administrarlos con responsabilidad y generosidad, no solo para nuestro beneficio, sino para el bienestar de los demás. Ser mayordomo es ser administrador, y se requiere que cada uno de los administradores sea encontrado fiel. Entonces, su fidelidad a Dios significa que Dios se lo dio a usted para que usted lo administre bien el dinero. Dependencia de Dios. En lugar de confiar en sistemas financieros, en los bancos, en las agencias de crédito, en algunos otros aspectos, la economía del reino nos llama a acudir a la provisión divina. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Nada se queda afuera. Todo lo que tenemos, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando usted declara todo eso delante de Dios, Dios dice: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Reconocer que Dios le da todo lo que tiene es reconocer la grandeza de Dios. Justicia y equidad. En el reino de Dios todos tienen acceso a su gracia, sin distinción. Se promueve la honestidad en las transacciones y el trato justo hacia los demás. Esto es a veces difícil de cumplir, porque somos humanos, nuestra carne es débil y fácilmente se va al pecado. Y hacemos cosas que no son de la honestidad de Dios. Hacemos cosas desagradables. Pero Dios está siempre atento a tu corazón. Y si tú has pecado, como dice su palabra, arrepiéntete y ven a Dios. Y Dios le perdona. Dios tiene algo especial. En lo único que es olvidadizo Dios es que Él no se acuerda de nuestros pecados cuando ya los confesamos. Estás perdonado completamente de aquello que hiciste algún día, porque ya se lo declaraste a Dios. Y Jesucristo vino a sacrificarse por nosotros, por el perdón de nuestros pecados.
Ese fue el papel grande de nuestro Dios. Que nos arrepintiéramos por el sacrificio de Jesús para ser libres del pecado. Otro principio es en la economía de Dios, la siembra y cosecha. Lo que damos con fe y amor, Dios lo multiplica. Este principio se basa en la idea de que la generosidad trae bendiciones. Cuando usted extienda su mano para dar, haga así, mire, porque por la otra bolsa van a entrar las bendiciones de Dios. ¿Cómo? No sé, pero de que lo hace es un sí y amén, mis hermanos. Es un sí y amén. Cuando usted da, Dios te dio. Otro principio es la generosidad. La economía divina no se basa en la acumulación de riquezas, sino en compartir con quienes la necesitan. La primera comunidad cristiana practicaba el compartir económico de forma radical. Si usted comienza a ver la vida de los apóstoles, cómo ellos llaman y se juntan y ponen sus casas, ponen sus bienes, ponen sus principios, y todo eso se repartía en la comunidad. Hay la historia de un hombre que dijo que había vendido la casa, por decir una cantidad, en 100,000 quetzales, y resulta que lo había vendido en 1,000,000. Pero como el Espíritu Santo revela toda mentira y saca a luz la verdad, esto se supo. Y dice que en el instante los que hicieron eso murieron. Y ahí se inicia el primer ministerio con poder para los jóvenes. Porque los jóvenes fueron los que sacaron a estas personas y los llevaron a su tumba. Debemos entonces estar considerando las cosas de una manera honesta. Reconozco hay faltas. Como dice la palabra, pero la mexicana va, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. ¿Sí? A veces nosotros hacemos cosas que no le agradan a las demás personas. Por eso yo, en mi manera de pensar, en manera de considerar lo que es en la economía del reino, yo digo, Dios, usted y el dinero. O digo también, Dios, yo y el dinero. Esa es la empresa a la manera de Dios. En cada uno de ustedes hay un espíritu de emprendimiento, porque Dios les ha dado la sabiduría para hacer cosas grandes. Yo he visto en algunos hermanos cómo Dios les ha dado una maquinita de coser y ahora tienen una gran empresa exportadora de artículos de tela. Venden. Han llegado de una manera que tal vez nunca lo pensaron, pero el corazón de ellos fue visto por Dios y multiplicó aquel esfuerzo para hacer grandes cosas. En lo personal, miren, yo vine aquí a la capital con las manos, pero con la bolsa vacía. Mi primer trabajo fue en la década del 70, ganando el salario mínimo, 40, 80. Pero Dios de una manera me dio la posibilidad que ya con esposa, yo ganando 40, 80, tenía que hacer algo más. Comencé a estudiar y el Estado me brindó una beca a través de la San Carlos, la Universidad de San Carlos, que
15 quetzales al mes. Y Dios me dio la oportunidad. Aproveché eso y me gradué de contador público y auditor. De aquí yo me cansaría de contarles cómo han venido las bendiciones y las bendiciones a nuestra vida. Porque Dios ha sido bueno. Y para siempre es su misericordia. Dios te quiere bendecir mucho más de como estás dando. Entonces, como todos tenemos nosotros ese espíritu emprendedor, está Dios y usted. Y cuando digo usted, usted y su familia. Y está el dinero como bienes normales. Y a Dios en mi empresa personal o en su empresa individual. En mi caso, yo nombré en mi empresa personal a Dios el accionista mayoritario. Hablemos de una empresa como tal. Para hacer una empresa se necesita dinero y se necesita un objetivo y se necesitan socios. Pero hay un socio que es el que da más dinero. Digamos, el socio mayorista da el 80%, mientras que los socios minoristas da el 20%. Y entonces yo propuse en mi corazón hacer esa empresa espiritual en mi manera de actuar. Y esa empresa está también hecha para usted. Confiese hoy que Dios es su accionista mayoritario. ¿Cuántos creen esto? Confiese que usted es socio de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Y que el dinero solo es un medio, solo productos, servicios y medios de cambio. Dios, como el accionista mayoritario, me nombra a mí como administrador. Y una empresa que se requiere que produzca bienes y servicios y que después de cierto tiempo, en Guatemala es un año, se cierra toda la contabilidad y hay un resultado. Pérdidas o ganancias. En su empresa personal usted también puede hacer su presupuesto, cuánto va a ganar mensualmente y en qué lo va a hacer. Y al final del mes o al final del año usted tiene que evaluar sus resultados. Si son pérdidas o si son ganancias. Que levanten la mano los que quieren pérdidas. Nadie. Porque ¿quién va a querer poner su dinero para pérdida? Pero ¿cuántos queremos ganancias? Todos queremos ganancias. Llenemos esas ganancias, bendiciones de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se necesita un accionista mayoritario? ¿Cuál es el aporte de ese accionista mayoritario? El aporte de Dios. A ver, Dios, vamos a hacer una empresa que me va a dar usted, que va a poner usted. Y Dios dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En las manos está la fuerza y el poder, y en tus manos el hacer grande y el dar poder a todos. En una sola palabra, ¿qué es lo que da Dios en la empresa? ¿Qué es lo que da Dios? Todo. Y nos da también fuerza y el poder para hacernos grandes. ¿Quién otro puede tener un accionista mayoritario como Dios? Todos los que creen en esto. Todos los que creen en la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva
Y toda buena dádiva es todo regalo. Y todo don perfecto son nuestras capacidades, nuestras aptitudes. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es Dios, el mayorista, el accionista mayoritario en el que yo creo. Y yo le invito a creer en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Para Dios debe ser más fuerte ese aplauso, mis hermanos. Aleluya, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué más aporta? Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios quiere que no tengamos hambre, que comamos y bebamos y que nos gocemos cuando trabajamos. Eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros con todo lo que nos da. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted es socio, Dios quiere que usted se goce, que no haya tristeza, porque Dios es su proveedor. Cuando usted tiene una actitud de gracias para Dios, todas las cosas suceden para bien, porque viene del Padre de las alturas y de nuestro Dios. En eso consiste en creer, confesar y actuar. Que todo lo que dice su palabra lo confesemos con nuestra boca y actuemos en el camino de su palabra. Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo ese capital está en nuestras manos cuando declaramos socio mayoritario de nuestra vida a Dios. Socio mayoritario de nuestro hogar a Dios. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué aportamos nosotros, que somos los accionistas minoritarios? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Don, capacidad. Dones de sabiduría, dones de administración. Ministrelos a otros como buenos administradores de la gracia y de la multiforme gracia de Dios. Usted administra. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Un buen parámetro para medir que lo que los hermanos o nosotros estamos haciendo es para el Señor es viendo sus actitudes. Yo realmente fui tocado hoy por los hermanos de la alabanza, porque ellos, veo yo, que hoy lo hicieron como para Dios. Veo yo la actitud de los siervos, que cuando uno va a predicar le dice, ¿qué va a tomar, hermano? Están dispuestos a servirle. Y luego me traen mi agüita. Vean los ujieres cuando usted viene por primera vez, están atentos para servirle, porque les están dando la bienvenida por parte de Dios. Vean los hermanos que están en la proyección, ellos deben estar atentos en todo lo que está pasando, porque no puede ser que yo esté hablando de algo y ellos no estén también conmigo o yo con ellos. Todo debe de hacerse como excelencia. ¿Por qué? Porque es para Dios.
Ahora esa actitud de excelencia no solo debe mostrarse en la iglesia, se debe demostrar en tu casa, en tu trabajo, en tus negocios. Por eso, lo que hace la familia Tan está bien hecho, porque todo es como para el Señor. Bendiciones para ustedes, mis hermanos. Dios quiere que si hagamos una cosa, la hacemos bien. Ahí está mi hermano sonido. Él me pone esto y esto. Y me dice, cuando hables por allá, tienes que hablar fuerte. Él me guía para estar aquí. Y yo agradezco esto, pero más del Señor. Porque lo que hacen los hermanos del sonido también es para el Señor. Entonces, claro que somos hermanos. Y a veces, como cualquier hermano, metemos, sí, y nos equivocamos, pero Dios es fiel y justo y te perdona. Lo que no es bueno es esconder las cosas que nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, y que produce efectos negativos a los hermanos. Por eso, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Aporte del accionista minoritario. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero eso no es un aporte. Pero sí te está diciendo lo contrario, que seas fuerte para que su fuerza sea levantada. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus reños. Miren, usted tiene que hacer un conteo de lo que Dios le ha dado. Así como cuentan cuántas iglesias en el lugar tenemos, cuántos hermanos están en la iglesia López o cuántos en la iglesia virtual, todos contamos esto, pero así también tenemos que contar lo que Dios nos ha dado, porque con lo que Dios nos ha dado, Dios nos quiere multiplicar lo que tenemos. Dese cuenta, por favor, esta semana, cuánto es lo que Dios le ha dado y haga un acto de contrición, dele gracias a Dios y dígale, Señor, esto tengo, multiplícalo porque es tuyo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses del Señor tendrá honra. Cuida lo que Dios te da, que Dios te va a honrar. Cuida lo que Dios te ha dado en tus manos para manejar, que Dios lo va a honrar. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Miren esto. Si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, avergonzamos a Dios. Avergonzamos a Dios. Y repito, somos débiles, pero Dios nos ha dado la capacidad para reaccionar, para arrepentir y para no hacer las cosas que no le agradan a Él. Al final de la tarea hay que repartir las utilidades, ¿sí? Hay que repartir las cosas porque trabajamos con una empresa del Señor. Entonces, repartamos las ganancias de lo que Dios nos ha dado y de lo que nosotros pusimos. ¿Y cómo repartimos las ganancias? ¿Sí? Repartimiento de las utilidades. Malaquías 3:10. Vamos a repartir primero
a lo primero. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas de los cielos. Dios quiere entonces que su reino siga continuando, porque sin repartimiento de las ganancias para la obra de Dios, ¿qué pasaría si no hubieran diezmos? ¿Qué pasaría si no hay ofrendas? Ya no se puede predicar el evangelio, ya no se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer como Los Escogidos. No sé si ya vieron esa película. En el principio los escogidos iban a las calles y predicaban, 2, 3 se convenían, pero para que estuvieran concentrados, porque como Dios dice, cuando más de dos se reúnen en mi nombre, ahí se manifiesta el poder de Dios. Entonces, sería difícil estar como hoy, agradecidos con Dios que tenemos un techo que necesitamos algún día reparar, que tenemos un sonido que requiere mantenimiento, que tenemos tantas cosas para que hagamos las cosas bien como para el Señor. Y eso es una bendición en esta iglesia. Y eso merece un aplauso para ustedes. Apláudase usted mismo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cada uno debe darse en lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces tengamos en cuenta que el repartimiento es de lo que ya hicimos, de las ganancias, del producto de nuestro trabajo, del producto de nuestra empresa, se va para la obra de nuestro Dios. Den y se les dará, se les dará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Den poco y poco van a recibir de las utilidades. Demos mucho y mucho recibirá de las utilidades de nuestro Dios. El que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él le devolverá el bien que se hizo. Porque el que le presta al pobre, a Dios presta. Y como Él es el mayorista, el accionista mayorista, el que le da todo, Él le devuelve con creces lo que usted da. A veces nos toca el corazón las personas que andan en las calles. Y hay un concepto, un criterio, que ¿por qué le da? Mejor que trabajen. Pero hay otro criterio, donde hay pobres, hay necesidad. Y yo me voy con esto. Si me engañan, no es problema mío. El que engañan al Señor. Entonces, si usted se siente así, dé lo que pueda y aún más lo que no pueda. Dios es bueno y no se va a quedar con nada, porque para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. De las ganancias. Bueno, Dios nos ha dicho que de las ganancias hay que darle la parte al accionista mayoritario, también el accionista minoritario tiene, pero también, aparte de las ganancias, hay que invertirlas. ¿Y cuáles son las mejores inversiones en el reino? No acumulen tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Porque donde está tu corazón,
ahí está Dios. Pero tú tienes que estar con el corazón dispuesto a lo que Dios hace para ti. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. ¿Saben cuáles son las riquezas injustas? Algunos dirán son las malas vidas. Pero para mí las riquezas injustas que yo tengo son las que Dios me da, porque yo no soy merecedor de las riquezas de Dios. No es por mi trabajo, no es por lo que yo hago, por lo que yo diga, sino que porque Dios ha sido bueno, porque Dios es grande y mira a sus siervos y Él quiere que nos gocemos con lo que tenemos. Y Dios nos da conforme sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No estemos tristes. Dios quiere que nos gocemos, que alabemos y que glorifiquemos a Dios por todo lo que tenemos. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Mire usted, eso que le está diciendo, que con sus ganancias, como usted es justo, porque ya fue justificado por Dios, es un árbol que da vida. Entonces, si da vida, quiere que hayan otros árboles como Él. Y da. Da en el reino, aprovechen. Miren, algunas veces tuvimos nosotros problemas para realizar el encuentro de hombres, porque habían personas que querían ir, pero no tenían el dinero. Y siempre Dios nos mandó a la persona que pagara por él. Nunca realizamos un encuentro con pérdida. Siempre nos dejaba para la próxima camada. Entonces usted, si no va, diga, mire, que vaya fulano, aquí estoy, ustedes miren a quién se lo dan. Y usted se va a alegrar cuando usted ve, cuando vienen los hermanos o las hermanas del encuentro, los que han recibido al Señor por primera vez, vienen con mucho gozo y muy agradecidos con Dios. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero y con intereses. Si tiene dinero, por lo menos, dice el Señor, mételo a los bancos para que gane algo. No es en el cofre. Yo quisiera ir a ver los cofres de algunos de ustedes, digo yo que rebalsan ahí. Hasta ríe, ¿verdad? ¿Cómo lo supo, dirían ustedes, verdad? Dios es bueno, darle una ofrenda a nuestro Dios, mi hermano. Aleluya. Ya para finalizar, mis hermanos, ustedes han oído con atención lo que les he querido decir, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo ha querido decir, que Dios quiere formar una empresa con usted, que Él lo va a poner todo, que usted ponga la creencia en Dios, ponga lo que tiene en Dios, y que Dios y usted van a producir utilidades para Dios, para el reino, para ustedes y para los que nos rodean en nuestra casa. Dios es bueno.
Amén.